Y la última, que te ha desmentido Rocío Carrasco después de decir lo que la que miente eres tú. ¿Y qué dice? ¿De qué, sobre qué? Sobre lo que tú dijiste que te contó Rocío Jurado de ese ¿Qué amor. iba a decir el Rocío Jurado a esa niña, que era una niña, que llevaba sin acostarse 4 años? ¿Eso es lo que me desmiente? Seguro que no lo ha hablado nunca con su madre. Rocío, yo creo que si se estuviera calladita estaría muchísimo mejor. Pues se está forrando. Es por lo único que crees Es lo único que le importa. Y me dice, y ahora te va a doler, Rocito, pero es que es la verdad, hija. Llevamos años sin tocarnos. Eso te dijo a ti la propia Eso, Rocío la propia Jurado. Rocío. Llevamos años sin tocarnos, Rosa. Claro. Que una cosa es el Bueno, cariño yo creo que y otra cosa explicaba es una relación. bastante cuál era la situación. Se querían muchísimo, Sí. tanto que Rocío se llevó al suegro, a su padre. suegro Sí, se allí, quedó a y vivir se con ella. respetaban muchísimo, pero eso no significaba que estuvieran enamorados, como ella dice. Yo entiendo que Rocío quiere cambiar la historia, pero es que la historia no la cambia ella, la historia la cambian los hechos. Además, A Rocío, Rocío Pero no no le solo lo dijo influyó Rocío, ni sus Rosa, hermanos. lo dijo Rocío, que pensaba que Sí, se separaron bueno, estando ya. enamorados. ¿Y Lo quién dijo más? Rocío y lo dijeron el hermano de Pedro, la cuñada de El Pedro. hermano de Pedro, perdona, el hermano de Pedro... Eso dijeron ayer. El hermano de a ver. Pedro Y la es el que prima- menos y la relación ha prima de tenido con su Rocío La prima de también Rocío, solo una dice todo el entorno lo seguía mismo. confiando en Es eso. decir, la Jurado, Y me familia vas a dice lo decir, mismo. una cosa- y es que no quiero hablar más de otras Ya. razones, Sí. no quiero exponerlas, Bueno, yo voy a que decir las sabemos solamente- muchísimos periodistas, Sí, Rosa. pero seguramente el daño que le podía hacer a Rocito es tremendo. No. Ella se separa porque no tenía relación con su marido. Se querían, vivían en la misma casa, bajo el mismo techo, todo. No tenía ningún tipo de relación. Y Rocío era una mujer, pues de rompe y rasga, que, oye, quería y quería vivir. A ver, pues es que Rosa, se Bueno, retrato no, que se está y tuvo haciendo. una A ver, relación con... Perdona un segundo, como lo he vivido mucho esto... Sí, sí, pero que es que el déjame. retrato, el retrato Y que se tuvo está una haciendo no es relación ese. fantástica con Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel se pasaba mimándole todo el día. Yo he ido a la peluquería, le estaba dando masajes, le quería, le hacía masajes en los pies. He ido a su casa, al apartamento ese, pues quizá unos meses antes de que muriera. Era un apartamentito chiquitito que te sentabas y te dabas contra la pared. No vivían en la abundancia, ni tenían en la abundancia, porque lo que tenían lo invertían en la peluquería. Era un hombre absolutamente feliz. Absolutamente Y murió, feliz. y murió, Yo creo que la porque que no es- tenía mucha relación con su padre era Rocío. Es la En ese historia momento- contada Oye, totalmente. ¿de qué? ¿Sobre la qué? historia- Rosa Villacastín, periodista del corazón, de toda la vida de Dios, seria, auténtica periodista del corazón, ¿eh? No Paloma García Pelayo, el cuello gallina, el que es, bueno, Jimmy Jiménez Arnau, las caras de Belmez, la Mamacao, ¿eh? No, Rosa Villacastín. Se sentó en Jazz Verano. Rosa Villacastín era amiga íntima de Rocío Jurado. Por eso ayer Rosa Villacastín se lo dijo a Rocío Carrasco. Rocito, Rocinante 2 Trincasco. Esto es como los faraones. Rocinante 2 Trincasco. Rocito, dijo, eres una tía lianta y eres una tía enredadora y eres una tía mentirosa. Todos los periodistas sabemos lo que pasaba en el matrimonio de Pedro Carrasco y Rocío Jurado, y si no damos más información, precisamente es por no hacerte a ti daño. Me quedo anonadada porque está todo publicado en la prensa del corazón. Rocío Jurado hacía años, años, lo cuenta Rosa Villacastín, no 2 años, que he visto por ahí notas de prensa de medios de comunicación. Rosa Villacastín dice que hacía 2 años que Rocío Jurado y Pedro Carrasco no tenían vida íntima y matrimonial. No mienta. No mienta. No maquille usted, liante, no sea usted más liante que la Rocinante. Ella no dijo 2 años, ella dijo años, lustros que nos acostaban, así hablando. Voy a hablar muy claro, por si me escucha alguna mamachiso que me entienda de una manera clara y meridiana, que no se acostaban juntos. ¿Por qué? Pues ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque Rocío Jurado, esto no, pero esto, vamos a ver, esto hay que decirlo, cuando ella se iba a América, se pasaba 6 o 7 meses fuera de España. Si Pedro Carrasco a Rocío Jurado la veía por fotografía. Un disco rayado. No me extraña que exista la maldición del gusiluz.
Y ojalá yo algún día mis circunstancias con mi familia cambiasen, porque yo no me quiero ver así, porque realmente lo que me da es pena. Mi madre se tiene que estar arrepintiendo el resto de su vida de haber hecho lo que ha hecho con su padre. A esta HP no la vuelvo a ver, no la vuelvo a ver más. No. Entonces es verdad que Raquel compra los regalos y él me dijo a mí, ¿te puedes creer, Lidia, que ha pasado el Día de Reyes y los juguetes siguen en el coche? Y yo vi a pues un abuelo desolado. Y Raquel decía, ya me encargo yo de hacerlo. Pedro quería hablar con su hija. A solas. Y no. Tuvo que acceder, es decir, pero que sí, y ver a su hija, a su pareja, que íbamos a llevar a los regalos a los niños, y cuando llegamos, los regalos los cogieron y a los niños no los vimos nunca. Pero se sentó, yo aquí a su lado, no le dejaba hablar a su padre, lo que le dijo es plan, lo que le quería decir, lo que la otra persona le había dicho que dijese, con su gorra y así. No nos pusieron ni un vasito de agua. Y cuando yo dije que mi marido, nos fuimos cuando me enganchó y me dijo lo que me dijo y vámonos de aquí. Lo que te dijo para que te Vale, agarró. a esta HP no la vuelvo a ver, no la vuelvo a ver más. Nos fuimos, cogió el coche, iba tan nervioso, pero ¿sabes por qué? Porque yo sé que se le había partido el corazón, conocía muy bien a mi marido. El dolor que tenía su padre es que sabía que había perdido a su hija, por cómo le habló delante del otro, todo. Yo nunca he dicho que sea por su culpa, vamos, por supuesto que no. Pero a los pocos días, por desgracia, falleció mi marido. ¿Sabes lo que dijo en el documental, no? Que iba haciendo acordaros, porque la mosquera se hartó de echarle gin bebida sí. y por eso iba, porque iba borracho. Vergüenza le tenía que dar. Pero bueno, una vez más me vuelve a dar muchísima pena, porque una vez más, por conflictos de los adultos, salen perjudicados los niños pequeños. Mi madre se tiene que estar arrepintiendo el resto de su vida de haber hecho lo que ha hecho con su padre y que su padre se haya muerto y no se haya hablado con su padre. Y eso es una cosa que le va a pesar en su conciencia toda su vida. Y ojalá yo nunca tenga que pasar por ahí. Y ojalá yo algún día mis circunstancias con mi familia cambiasen, porque yo no me quiero ver así, porque realmente lo que me da es pena. De mi abuelo y de una persona tan importante en el mundo del deporte español, yo creo que a lo largo del tiempo tú has demostrado que realmente estuviste con mi abuelo porque estabais enamorados y nunca te aprovechaste de él. Entonces, si alguien tenía ese pensamiento, le has más que callado la boca. Cuando he sido adulta, ella se puso en contacto conmigo, volvimos a retomar la relación, que siempre estamos acostumbrados a hablar de mi abuela, pero al final también tener esto aquí en mi mano, de mi abuelo y de una persona tan importante en el mundo del deporte español, me hubiese gustado quizás que las cosas hubiesen sido de otra manera, para poder tener las cosas de otra manera. Pero gracias a ti, pues, lo estoy viendo y te lo agradezco, porque la verdad que me hace mucha En ese documental que estáis hablando, porque yo soy muy clarita. Me habéis pillado en un día un poco, y no sé. Al ver las imágenes de Claro. tu madre hablando de ti. Que al final se te remueve un poco todo. El hecho de que las cosas no hayan salido como deberían de haber salido no quiere decir que a mí no me alegre o que yo no empatice con ver imágenes con toda mi familia. O sea, que para mí es un orgullo. Yo jamás en mi vida ni he renegado ni renegaré de dónde vengo, ni por parte de mi madre ni por parte de mi padre. Hay mentiras que se pueden perdonar con el paso del tiempo, pero hay otras, las que se pronuncian sobre la tumba de un padre que ya no puede defenderse, que claman al cielo y que no prescriben jamás. Durante los últimos 3 años, España entera ha asistido en silencio a la reescritura de la historia de una familia. Hemos visto documentales millonarios, hemos visto llantos con música de violines y hemos visto cómo se construía un relato oficial donde Rocío Carrasco era la víctima absoluta y todos los demás, incluidos sus padres, eran simples actores secundarios en su drama personal. Pero la paciencia tiene un límite, y la dignidad también. Y ayer, ese límite se rompió para siempre. Rosa Villacastín, la decana del periodismo del corazón, la mujer que comía en la mesa de Rocío Jurado y que conocía los secretos de alcoba de Pedro Carrasco mejor que nadie, ha dicho basta. Y cuando Rosa Villacastín habla, no opina. Rosa Villacastín sentencia. Lo que vamos a contar hoy no es una versión más, es la autopsia de una traición. Rosa ha dado un paso al frente para desmontar, pieza por pieza y lágrima por lágrima, la que quizás sea la mentira más cruel que se ha contado en televisión, la supuesta reconciliación entre Pedro Carrasco y su hija antes de morir. ¿Recordáis esa escena? ¿Recordáis cómo nos vendieron que Pedro se fue en paz? ¿Que hubo un perdón? ¿Que hubo un acercamiento? Pues agarraos, porque Rosa Villacastín, que estaba allí, que vivió esos días de luto y ceniza,
asegura que eso es rotundamente falso. Pedro Carrasco no se murió en paz. Pedro Carrasco se murió con el corazón roto, distanciado, humillado y, lo que es peor, sabiendo que había perdido a su hija mucho antes de que le fallara el corazón. Para entender la magnitud de esta infamia, tenemos que viajar a ese fatídico enero de 2001. No al relato que nos venden ahora en 2025, sino a la realidad de aquel invierno. Pedro Carrasco no era el hombre débil y manipulable que han intentado dibujar en la docuserie para justificar el desapego de su hija. Pedro era un campeón del mundo, un hombre con carácter, un hombre que adoraba a su hija por encima de todas las cosas, pero que tenía unos principios innegociables. Y Rosa Villacastín ha destapado la caja de los truenos al revelar el verdadero estado anímico del boxeador en sus últimas semanas de vida. No había esperanza en sus ojos, había desolación. Pedro le confesó a su círculo íntimo, ese círculo que hoy es vilipendiado por la marea fucsia, que sentía que a su hija se la habían robado. Y no se la había robado la vida, se la había robado una influencia oscura, una sombra que entró en su casa y que empezó a levantar muros de hormigón entre el padre y la hija. La pregunta que os lanzo ahora mismo, y quiero que me respondáis con la mano en el corazón en los comentarios, es brutal, pero necesaria. ¿Creéis que se puede perdonar a una hija que reescribe la memoria de su padre muerto para facturar un cheque a fin de mes? ¿Es lícito manchar el recuerdo de un hombre bueno, decir que estaba abducido o que no estaba bien, solo para justificar que tú no estuviste allí cuando te necesitaba? Rosa Villacastín lo tiene claro. No. Y su testimonio es devastador porque Rosa no cobra por esto. Rosa ya tiene su vida resuelta. Si Rosa habla ahora, a sus años, con la tranquilidad de quien ya está de vuelta de todo, es porque la conciencia no le permite seguir callada ante tanta injusticia histórica. El punto clave, el momento donde la historia oficial hace aguas, es esa famosa última reunión, el encuentro. Nos han contado que hubo una especie de redención, un momento de borrón y cuenta nueva. Pero la realidad que describe Rosa, apoyada por otros testigos de la época que ahora se atreven a salir de la cueva, es radicalmente distinta. Aquella reunión no fue un abrazo de película, fue un campo de batalla, fue el intento desesperado de un padre por abrirle los ojos a una hija que ya no miraba con los suyos propios, sino con los ojos de Fidel Albiac. Rosa ha insinuado, con esa elegancia que da miedo, que Pedro salió de ese encuentro peor de lo que entró, que salió viendo que la niña que él había criado, esa Rocíito alegre y vivaracha, se había convertido en una mujer hermética, fría, que repetía consignas y que parecía estar bajo un hechizo emocional del que era imposible sacarla. Y aquí es donde entra el factor que nadie quiere tocar, la causa de la muerte. Oficialmente, un infarto. Clínicamente, un fallo cardíaco. Pero moralmente, Rosa Villacastín y el entorno de Pedro siempre han sostenido una teoría que pone los pelos de punta. A Pedro Carrasco lo mató la pena. Lo mató el estrés emocional de ver cómo su familia se desmoronaba. Lo mató el disgusto de esa última conversación donde, lejos de encontrar a una hija, se encontró a una pared. Si esto es verdad, si lo que dice Rosa es cierto, entonces el relato de Rocío Carrasco no solo es mentira, es una monstruosidad, porque significaría que está haciendo caja sobre la tumba del hombre, al que, en parte, contribuyó a empujar al abismo con su desprecio. Es duro decirlo, es durísimo escucharlo, pero alguien tenía que poner el espejo delante de la cara de la verdad. Fijaos en un detalle que ha pasado desapercibido para la gran mayoría, pero que es la clave de bóveda de toda esta manipulación. En el documental se habla mucho de Rocío Jurado, la más grande. Es fácil hablar de ella porque es un icono, es intocable, pero a Pedro se le ha tratado como a un actor de reparto, como a un hombre simple que no se enteraba de nada. Rosa Villacastín ha saltado a la yugular, precisamente por eso, porque ella conoció al Pedro inteligente, al Pedro rápido, al Pedro que gestionó su patrimonio y su fama con una cabeza privilegiada. Intentar hacerle pasar por tonto ahora, intentar decir que no entendía a su hija, es la última traición.
Pedro entendía perfectamente lo que pasaba, entendía que Fidel Albiac había tomado el control y entendía que para recuperar a su hija tenía que pasar por el aro de un hombre al que, según cuentan las malas lenguas de la época, no podía ni ver. Y en medio de este fuego cruzado hay una figura que Rosa Villacastín ha defendido contra viento y marea, y que es la pieza que hace encajar todo el puzzle. Raquel Mosquera, la peluquera, la madrastra. ¿Cuánto se han reído de ella, verdad? ¿Cuánto la han humillado en los platós de la nueva moralidad, llamándola loca, cuestionando su salud mental? Pues bien, Rosa Villacastín pone la mano en el fuego por ella, porque Raquel estaba allí. Raquel era la que le secaba las lágrimas a Pedro cuando volvía de ver a su hija o de no verla. Raquel era la que le escuchaba por las noches lamentarse de haber perdido a su Rocíito. Desacreditar a Raquel Mosquera era fundamental para que la docuserie funcionara. Había que destruirla, había que convertirla en una caricatura, porque si la gente creyera a Raquel, entonces tendrían que creer que Pedro murió triste, y eso no vende. Lo que vende es la hija sufridora, no el padre abandonado. Estamos asistiendo a una guerra entre la memoria y el marketing. Rocío Carrasco tiene un equipo de guionistas, tiene música, tiene edición, tiene trajes fucsias y tiene horas de prime time. Rosa Villacastín solo tiene una cosa, su palabra y su memoria. Pero resulta que la memoria de una periodista que lleva 40 años en el oficio y que no se casa con nadie pesa más que 1000 horas de televisión prefabricada. Rosa ha recordado anécdotas, ha sacado a la luz conversaciones privadas con Pedro donde él le decía: Rosa, no sé qué hacer, no la reconozco. Esa frase, no la reconozco, es la sentencia de muerte del relato de Rocío. Porque un padre que se reconcilia, reconoce a su hija. Un padre que muere desesperado, muere con esa frase en los labios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Rosa Villacastín decide tirar de la manta en 2025, cuando parecía que las aguas se habían calmado? Porque el olvido es el triunfo de la injusticia. Porque ver cómo se erigen museos y homenajes mientras se pisotea la verdad de los que no están, ha terminado con su paciencia. Rosa sabe que le queda poco tiempo de ejercicio profesional y no quiere retirarse con la espina clavada de haber permitido que una mentira se convierta en verdad oficial a base de repetirla. Es un acto de lealtad póstuma, una lealtad que, tristemente, la propia hija del fallecido no ha sabido tener. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de Fidel Albiac en esta reescritura del pasado. ¿Es casualidad que la imagen de Pedro Carrasco haya sido sistemáticamente degradada desde que Fidel tomó las riendas de la comunicación de Rocío? Rosa apunta directamente ahí, apunta a la sombra, apunta al hombre que no sale en la foto, pero que elige el marco. Y quiero que penséis en algo terrible. Si Pedro Carrasco levantara la cabeza hoy, si pudiera ver en qué se ha convertido la relación de su hija, con su familia, con sus nietos, con sus hermanos, ¿qué diría? Rosa Villacastín lo sabe, y por eso habla por boca del muerto, habla para decirnos que Pedro no hubiera permitido jamás que Rocío Flores fuera tratada como una delincuente en televisión nacional, que Pedro no hubiera permitido jamás que se insultara a sus hermanos, que Pedro era familia, era clan, era unión, y que todo lo que estamos viendo hoy es la antítesis de lo que él representaba. Por eso la mentira de la reconciliación es tan necesaria para ellos, porque necesitan creer, y necesitan que creamos que Pedro les dio su bendición antes de morir, porque si admitieran que Pedro murió repudiando lo que veía, se quedarían sin legitimidad moral. Necesitan el perdón del muerto para seguir facturando con el vivo. Pero Rosa Villacastín ha dicho, no. Ha dicho que ese perdón nunca existió porque no hubo arrepentimiento real, que hubo tensión, que hubo reproches y que hubo un corazón que no aguantó más. Y esa verdad, desnuda, fría, sin música de fondo, es la que está calando en la gente. Por eso los vídeos de la hemeroteca antigua se están haciendo virales ahora. Por eso la gente busca las entrevistas viejas de Pedro, porque ahí estaba la verdad, fresca, sin el filtro de 20 años de rencor, cocinado a fuego lento en Valdelagua. Rosa es la guardiana de esa hemeroteca, y mientras ella tenga voz, el relato de la hija perfecta
y el entorno malvado, va a tener una grieta por la que entra la luz de la realidad. Una realidad desoladora, sí, pero real al fin y al cabo. Y esa realidad desoladora no se queda solo en los sentimientos, porque donde hay dolor en esta familia, siempre, inevitablemente, acaba apareciendo el dinero como el gran protagonista en la sombra. Rosa Villacastín no solo ha hablado de emociones, ha puesto el dedo en la llaga de la herencia, ese tema tabú que explica por qué la memoria de Pedro Carrasco es tan incómoda. Cuando Pedro murió, se abrió una caja de Pandora económica que todavía hoy, 24 años después, sigue generando odio. Nos vendieron que Rocío fue generosa, que cedió, que no quiso problemas, pero Rosa, que conoce los papeles y las escrituras, dibuja un escenario muy distinto, el de un expolio emocional disfrazado de reparto legal. Hablemos de los objetos, de lo tangible, de los trofeos de boxeo, de los cinturones de campeón del mundo, de los relojes, de las fotos dedicadas, esas cosas que no valen millones en el banco, pero que valen una vida entera para quien las ganó. Rosa ha recordado cómo Raquel Mosquera tuvo que pelear y cómo sigue peleando por mantener vivo el recuerdo de su marido en su casa, mientras que en la casa de la heredera universal esos recuerdos parecen haber estado guardados en un sótano, olvidados, hasta que han servido para hacer un museo o un programa de televisión. ¿Es eso amor de hija? ¿O es instrumentalización del patrimonio? Rosa lo denuncia con la fuerza de los hechos. Pedro no era un activo financiero, Pedro era un padre. Y convertir su legado en un negocio por fascículos es la segunda muerte del boxeador. Fijaos en la crueldad del detalle que revela Villacastín. La soledad de Pedro en sus últimos días no era solo física, era una soledad de futuro. Pedro murió sin conocer a sus nietos como él quería. Murió viendo cómo la relación con David y Rocío Flores se enfriaba porque alguien consideraba que el entorno no era el adecuado. Rosa, que es abuela, que sabe lo que duele la sangre, incide en este punto con una ferocidad que asusta. La mentira de que Pedro estaba feliz choca frontalmente con la realidad de un abuelo al que le estaban racionando el cariño de los suyos. Y esa pena, esa bilis tragada en silencio para no armar escándalo, es lo que Rosa señala como el verdadero veneno que acabó con él. No fue el colesterol, fue la tristeza. Y ahora, en 2025, cuando parece que el ciclo mediático de Rocío Carrasco empieza a agotarse, cuando las audiencias ya no responden igual al drama, vuelven a sacar a Pedro. ¿Por qué? Porque necesitan gasolina nueva. Ya han quemado a Antonio David, han quemado a los Moedano, han quemado a Ortega Cano. Solo les quedaba Pedro. Había que limpiar su imagen para usarla, y para limpiarla tenían que mentir sobre el final, tenían que inventarse un final feliz, un Hollywood ending, donde padre e hija se funden en un abrazo, para que la audiencia perdone a Rocío. Pero Rosa Villacastín se ha plantado en medio de ese plató imaginario y ha gritado «¡Corten!». Ha gritado que la vida no es una película, que en la vida real los padres se mueren esperando una llamada que nunca llega, y que maquillar eso post-mortem es un acto de cobardía moral imperdonable. El testimonio de Rosa también valida, de forma indirecta pero contundente, el dolor de Rocío Flores, la nieta, esa chica a la que han intentado destruir mediáticamente llamándola violenta. Rosa recuerda cómo Pedro adoraba a esa niña y asegura, sin miedo a equivocarse, que si Pedro viviera, hoy estaría al lado de su nieta. No estaría en los desfiles de moda con Fidel, estaría en Málaga, con Rocío y con David. Y esa es la verdad que Rocío Carrasco no puede soportar y por la que necesita reescribir la figura de su padre. Porque si admitiera quién era realmente Pedro Carrasco, tendría que admitir que su padre hoy estaría en el bando contrario. Estaría con los malos, y eso desmontaría todo su discurso de víctima universal. Pedro Carrasco, el hombre íntegro que describe Rosa, jamás hubiera permitido que su hija dejara de hablarse con sus hijos por un conflicto con el padre. Jamás. Estamos ante el choque de dos trenes de alta velocidad. Por un lado, la maquinaria moderna de la televisión, capaz de crear verdades alternativas a base de repetición y sentimentalismo. Por otro, la vieja escuela del periodismo, representada por Rosa, que se basa en la memoria,
en la libreta de notas y en el yo estuve allí. Y lo sorprendente, lo que tiene nerviosos a los directivos, es que la vieja escuela está ganando la batalla de la credibilidad. Los comentarios en redes, las conversaciones en la calle, ya no compran el pack completo de Rocío. La gente empieza a decir, oye, que Rosa Villacastín no es sospechosa de ser de la marea azul, Rosa es Rosa. Y si Rosa dice que Pedro murió triste, Pedro murió triste. Punto. La autoridad de Rosa es el dique de contención contra la mentira. Pero hay algo más, un detalle escabroso que cierra el círculo de esta tragedia y que tiene que ver con el futuro. Rosa ha dejado caer una advertencia, casi una profecía. Ha dicho que el tiempo pone a cada uno en su sitio y que, cuando se acabe el dinero de la herencia y de los documentales, cuando se apaguen los focos y quede solo la soledad de esa casa blindada en Valdelagua, la conciencia va a llamar a la puerta y que ese día la imagen real de Pedro Carrasco, el padre bondadoso pero firme, el que no se vendía, vendrá a ajustar cuentas. Rosa habla de la justicia poética, de cómo Raquel Mosquera, con sus problemas, con sus idas y venidas, ha conseguido mantener el cariño de la gente porque es verdad, porque es auténtica, mientras que la heredera, la dueña de todo el patrimonio material, ha perdido el patrimonio más importante, la credibilidad y el cariño del público. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que quiero que os llevéis a la cama esta noche y que os haga reflexionar sobre vuestras propias familias. Si mañana faltarais, ¿cómo os gustaría que os recordaran? ¿Con la verdad, aunque fuera dolorosa, o con una mentira bonita fabricada para quedar bien en la foto? Pedro Carrasco no tiene voz para elegir, pero tiene a Rosa Villacastín. Y mientras Rosa tenga fuerzas para sentarse en un plató o escribir un tuit, nadie va a convertir a Pedro en un títere. Pedro fue un hombre que sufrió, que amó y que murió esperando. Y negar ese sufrimiento es negarle su humanidad. El relato de La verdad oculta que nos promete el título de este vídeo es, precisamente, esa humanidad robada. Nos han querido vender un personaje de ficción, un padre de cartón piedra que encajaba en el guión de la hija. Pero la realidad es de carne y hueso. La realidad es que las familias se rompen, que los padres se equivocan y que los hijos a veces son crueles. Rosa Villacastín ha tenido el valor de poner esa crudeza sobre la mesa, de romper el tabú, de no hablar mal de la hija del jurado, y al hacerlo nos ha hecho un favor a todos. Nos ha recordado que la verdad, aunque duela, es lo único que nos hace libres, y que Pedro Carrasco, allá donde esté, seguramente esté sonriendo al ver que, por fin, alguien se atreve a contar su historia sin filtros, sin guiones y sin miedo a Fidel Albiac. Por eso este vídeo es tan importante, porque no es salseo, es justicia histórica, es devolverle la dignidad a un hombre al que se la han intentado quitar después de muerto. Y vosotros, con vuestros comentarios, con vuestros likes, con vuestro apoyo a estas verdades incómodas, sois el jurado popular que dicta sentencia. La televisión puede decir lo que quiera, pero la calle sabe quién miente y quién dice la verdad. Y en la calle, Pedro Carrasco sigue siendo el campeón. Y Rosa Villacastín sigue siendo la voz de la conciencia que nadie puede comprar. Quiero terminar pidiéndoos algo muy concreto. No os quedéis con mi palabra, ni con la de la tele. Mirad los ojos de Rosa cuando habla de Pedro. Mirad el dolor genuino que transmite. Eso no se ensaya. Eso es amor de amiga. Y frente a eso no hay documental millonario que valga. Escribidme abajo. Quiero leer vuestra sentencia definitiva. ¿A quién creéis? ¿A la amiga que estuvo allí, Rosa? ¿O a la hija que hace documentales, Rocío? Ponedme solo el nombre. ¿Rosa o Rocío? Vamos a ver de qué lado está la verdad en España hoy. Y recordad, suscribiros porque mientras ellos sigan mintiendo, nosotros seguiremos contando la verdad que no quieren que sepáis. Hasta el próximo vídeo. Y la última, que te ha desmentido Rocío Carrasco después de decir que la que miente eres tú. ¿Y qué dice? ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre lo que tú dijiste que te contó Rocío Jurado de ese amor. ¿Qué iba a decir el Rocío Jurado a esa niña, que era una niña?
que llevaban sin acostarse 4 años. Eso es lo que me desmiente. Seguro que no lo ha hablado nunca con su madre. Rocío, yo creo que si se estuviera calladita estaría muchísimo mejor. Pues se está forrando. Es por lo único que crees Es lo único que le importa.